los temas para el examen? Configuración electrónica. Configuración electrónica. Y el último tema que estamos dando, que es los átomos y la tabla periódica, la parte teórica y la parte práctica, que es donde le pongo los símbolos, el nombre de los elementos, y usted me va a poner el grupo, el periodo y además el nombre del elemento. ¿Bien? Eso es lo que viene para el examen. Bien, vamos a empezar pues. Propiedades físicas y químicas de los elementos. Los elementos poseen propiedades físicas y químicas según la posición que ocupa la tabla periódica. Están los metales. Son muy utilizados para la elaboración de productos, por lo que se afirma que la sociedad depende de gran parte de ellos. Además, forman un gran número de aleaciones que tienen diferentes usos, por ejemplo, el bronce y el acero. Subraye eso. Dice, localización de la tabla periódica. Los metales se ubican en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica. Bien. Están presentes todos los grupos, excepto el grupo 7A y 8A. De los 118 elementos clasificados en la tabla periódica, un poco más de las 3/4 partes son metales. También son indispensables para la vida del ser humano. Por ejemplo, el hierro está en la hemoglobina y el calcio está en los huesos. Bien, ahí lo único que van a subrayar es que los metales se ubican en la parte izquierda y en el centro de la tabla periódica. Bien, la mayoría de los metales la mayoría de los elementos tienen metales. Además, como se mencionó ahí, lo necesitamos para vivir. Recuerde que el hierro es lo que le da la hemoglobina. Si no tiene buen hierro, la hemoglobina se le baja. Propiedades físicas. Los metales muestran algunas propiedades físicas comunes. Algunas son estado de agregación, lo subraya. Son sólidos a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, que es líquido. El cesio, el galio y el francio tienen puntos de fusión muy bajos, respectivamente. La otra propiedad física es la conductividad. Eso lo va a subrayar. Está en la página 106. Son buenos conductores de la energía calórica y eléctrica. Subraye eso. Que los metales son los mejores conductores de electricidad. Por ejemplo, los recipientes usados para cocinas son generalmente metálicos y de cobre y se utilizan para elaborar cables eléctricos. Bien. Apariencia, esto también lo subraya. Posee un brillo característico llamado brillo metálico. Esto solo se aprecia cuando su superficie ha sido recientemente cortada o pulida, porque tiende a reaccionar inmediatamente al oxígeno del aire y forma un óxido metálico. Bien, recuerde que todos los metales se oxidan. Ductibilidad, también lo subraya, puede convertirse en hilos. Por ejemplo, el oro y la plata se usan para la elaboración de piezas de joyería. Para lo que acaba de entrar, estamos en la página 106 del libro. Elasticidad y tenacidad. Se extiende fácilmente en láminas. Perdón, me salté la maleabilidad. Maleabilidad se extiende fácilmente en láminas, por ejemplo, la lámina de aluminio. Se emplean en construcción y fabricación de tanques de almacenamiento en la industria química. Bien, la maleabilidad es el que el metal es maleable. Si se dan cuenta, la mayoría de las cosas que están hechas de metal la hicieron para que formaran esa forma, ¿verdad? O sea que son maleables. Elasticidad y tenacidad también lo subraya. En general son elásticos y presentan resistencia a la ruptura. Por eso los metales son empleados en la elaboración de materiales que deben soportar gran tensión, como las varillas de construcción. Son tan elásticos y tan resistentes que lo utilizan para la construcción. Las vigas H, cuando las hacen, ellas están hechas para soportar cierto grado de presión. Bien, ellas se doblan. Aunque no lo crea un edificio, las vigas no están rectas. Las vigas están así. Pero ya no se dañan por la cantidad de peso que pueden soportar. ¿Ok? Eso se llama elasticidad. Color. En la mayoría de los metales es parecido al de la plata. Es decir, son argentíferos, plateados, con excepción del cobre, que es rojo, y el oro, que es amarillo. Bien, vamos a las propiedades químicas. Propiedad periódica y reactividad. Esa la subrayan. Esa nada más son las propiedades de los metales. Todavía faltan los no metales. Propiedad química. Propiedades periódicas. Los metales retienen débilmente los electrones en la capa externa. Por ello lo pierden en las reacciones químicas. Los metales, cuando entremos a la parte de reacción química el otro trimestre,
se van a dar cuenta que los metales pierden la carga muy rápido. Ellos pueden estar cargados en 2 electrones y pierden la carga muy rápido a la hora de la reacción química. Reactividad. La mayoría de los metales reaccionan con los no metales, principalmente con el oxígeno, para formar óxido y los halógenos formados halogenuros. Subraye eso. Bien. El grado de reactividad varía tanto para los elementos de un grupo como para los elementos de un grupo como para los diferentes grupos. Por ejemplo, el litio y el sodio pertenecen al grupo 1A, pero el sodio es mucho más reactivo. El calcio, que pertenece al grupo 2A, reacciona con más facilidad que el aluminio, que pertenece al grupo 3A. Bien. No metales. Los no metales, así como los metales, cumplen función dentro del equilibrio que debe presentarse para la existencia de la vida en nuestro planeta. Así, por ejemplo, el oxígeno es indispensable para la respiración y el carbono constituye una parte fundamental dentro de la estructura de los seres vivos. Localización de la tabla periódica. Los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica. Subraye eso. Difieren de los metales tanto por su propiedad física como por su propiedad química. Bien. En la naturaleza se pueden encontrar unidos a los metales o a otros no metales para formar una amplia gama de compuestos. También se pueden encontrar libres en estado natural como el azufre. Propiedades físicas. Los no metales tienen propiedades físicas muy variadas. Algunas se describen en la página 107. Dice estado físico. Lo subraya. Va a subrayar todo lo que está en negrita ahí. Estado físico. Puede ser sólidos a temperatura ambiente como el carbono y líquidos como el bromo y gaseoso como el oxígeno. O sea que pueden estar en cualquier estado físico. Los no metales pueden estar en cualquier estado físico en el ambiente. Apariencia, tienen variedad de colores. Por ejemplo, el bromo es rojo, el azufre es amarillo y los otros son incoloros como el nitrógeno. No constan con brillo metálico, o sea que no brillan. Densidad es menor de la de los metales generalmente. ¿Por qué tiene menor densidad? Porque son gases. La mayoría y algunos están en estado líquido, así que tienen menor densidad. Los metales siempre están en estado sólido. Conductibilidad térmica y eléctrica. Son malos conductores del calor y de la electricidad. Por eso se emplean como aislante en la industria química. La mayoría de las cosas que son aislantes o que ponen como el mango cuando usted agarra la paila o la olla, esos son no metales. Eso lo hacen porque ellos no conducen bien el calor ni la electricidad. Ductibilidad y maleabilidad. No son dúctiles ni maleables. No se pueden convertir en láminas ni lino. Son duros. Pero cuando se le golpea se fragmentan con facilidad, es decir, son muy quebradizos. O sea que se quiebran con facilidad, si le pega muy fuerte, de una vez se desbaratan. Alotropía, algunos poseen forma diferente del mismo elemento en el mismo estado físico. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso se puede presentar como molécula diatómica y como molécula triatómica, conocido como ozono. Subrayo eso. En los dos casos se trata de alotrópos. Del oxígeno, los sólidos no metálicos alotropos son sólidos que se encuentran dispuestos en diferentes formas geométricas. Por ejemplo, el carbón comúnmente muestra forma alotrópica, el diamante, tetraédrica, el grafito, hexagonal, y el fullereno, hexagonal y pentagonal. Subrayo eso. Y todo eso que acabo de mencionar proviene del mismo elemento, el carbono. El diamante es un carbón muy refinado. El grafito es lo que usted utiliza para escribir. El fullereno, primera vez que escucho ese tipo de ¿cómo se dice? De palabra que no sé ni qué, para qué se utiliza. Dice que el fullereno es una molécula compuesta de carbono que puede optar una forma geométrica y recuerda la elixir. Bien, ¿para qué se usa el fullereno? Se utilizan para aplicaciones informáticas en la construcción de la nanotecnología. Para eso sirve el fullereno. Los alotropos del carbón son ampliamente usados en la industria química. Por ejemplo, el grafito se utiliza como aditivo para lubricante y como materia prima para la fabricación de minas de lápiz. Así ya lo sabemos. Debido a su fuerza, el diamante se emplea para cortar vidrios y como piedra preciosa por el vidrio de su cristal. El fullereno se utiliza para la fabricación de nanotubos en la industria de la electrónica. Bien, vamos a ver las propiedades químicas de los no metales. Son propiedades periódicas, electrones en la capa externa de valencia y reactividad. Eso lo subraya. Bien.
Propiedad periódica, retienen con fuerza electrones en la capa externa y tienden a atraer los electrones a otro elemento durante una reacción química. Los no metales son los que mayor atracción hacen en las reacciones químicas para atraer elementos, para atraer moléculas o átomos de otras partículas, de otros elementos. Electrones en la capa externa de valencia tienen su capa de valencia con 4 electrones o más. Por ejemplo, los elementos del grupo 5, del 4A cuentan con 4 electrones y los del 6A con 6 electrones. Reactividad, la facilidad con que los no metales reaccionan con otros elementos es variable. Algunos son muy reactivos, por ejemplo el flúor y el oxígeno, pero otros prácticamente no se combinan con ningún otro elemento. Estos son los gases nobles. Los gases nobles no se combinan con nadie. Los no metales pueden reaccionar con los metales o con otros no metales. El hidrógeno se localiza en el grupo 1A, sin embargo es un no metal. Químicamente se comporta como los halógenos. Se encuentra libre en la naturaleza, arde con mucha facilidad y reacciona con muchos metales y no metales. Muchos elementos no metálicos, tales como el hidrógeno y el oxígeno, se muestran de forma diatómica y son gases a temperatura ambiente. Vamos a la siguiente página, página 108. Elementos de transición. Los elementos de transición son los pertenecientes al grupo B. En ellos los electrones de valencia se encuentran distribuidos en órbitas diferentes a la del grupo A. Tienen llenos o semillenos de orbitales D. Están formados por 8 subgrupos y se hallan en el centro de la tabla periódica entre los grupos 2A y 3A. En la tabla se designan con números romanos y la letra B. El número romano es el resultado de sumar los electrones del último subnivel D y S, del penúltimo y del último nivel de energía respectivamente. Si la suma es 3, 4, 5, 6, 7 y el grupo es 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, pero si el resultado de la suma es 8, 9, 10, el grupo es el 8B, primera columna, segunda columna y tercera columna respectivamente. Si la suma es 11 o 12, el grupo es 1B y 12B respectivamente. El número del grupo no coincide con el número de electrones del nivel más externo. Por ejemplo, el cromo, su número atómico es 24, periodo 4 y grupo 7, grupo 6B. La mayoría de las propiedades físicas de los elementos de transición dependen de la configuración electrónica. Elementos de transición interno, tierras raras. Los elementos ubicados en la parte interior de la tabla periódica se conocen como tierras raras o elementos de transición interna. Se dividen en dos series, lo van a subrayar: lantánidos y los actínidos. Los lantánidos y los actínidos son los dos grupos que se ven abajo de la tabla periódica principal. De este lado de la tabla en el centro y abajo hay dos grupos, esos son los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos, su descubrimiento es uno de los temas más relevantes de la química. En 1794, Gadolin descubrió un nuevo mineral cerca de Estocolmo. Encontró en él un óxido desconocido, una tierra denominada itria, y que después se halló en gran número de minerales. El mineral recibió el nombre de gadolinita. Subraye eso. Gadolin fue el primero en que descubrió los lantánidos, y por encontrar ese mineral le pusieron el nombre de ese mineral, gadolinita. En 1803, Klaproth localizó otro óxido que se conoce como ceria, que es el óxido del nuevo elemento llamado cerio. Este nombre proviene de Ceres, el primer asteroide descubierto en 2 años antes. En 1839, Mosader constató que una parte del cerio, lantana, se solubilizaba en ácido nítrico diluido y otro era insoluble. A partir de la lantana obtuvo una tierra de color rosado, la didimia, que era el óxido de didimio. Sin embargo, la didimia no era pura y Bois-Baudran separó de ella la samaria en honor a Samarsky en 1880, la gadolina. Bien, los actínidos son el torio, protactinio, urano y los 10 elementos transuránicos después del uranio. Son Neptunio, Plutonio, Américo, Curio, Berkelio, Californio, Estenio, Fermio, Mandelevio, Novelio y Laurencio. Todos ellos con propiedades radiactivas. Subrayo en todo eso son los actínidos. Si le pregunto, mencióneme 4 actínidos, ahí usted me menciona porque hay un poco todo. Bien. Subrayo los actínidos. Vamos a ir a los oligoelementos. Los oligoelementos son unos micronutrientes indispensables para los seres vivos. Eso lo subraya. Bien. Se encuentran en ellos en proporciones ínfimas.
En los seres humanos ejercen labores estructurales y metabólicas, estimula o inhibe la función hormonal y regula la velocidad y la calidad de la transición nerviosa. Entre otras funciones, algunos son el hierro, el flúor, el yodo, el magnesio, el potasio y el zinc. Subraye eso. Si le pregunto cuáles son los oligoelementos, son el hierro, el flúor, el yodo, el magnesio, el potasio y el zinc. Bien, se hallan de forma natural en los alimentos, en exceso son tóxicos. Su carencia causa enfermedades. Por ejemplo, la falta de zinc provoca enanismo, o sea que usted no crece. O sea que cuando usted está en etapa de desarrollo tiene que comer bastante zinc, o si no se va a quedar chiquitito. ¿Ya? Bien pequeñito, como así. No va a crecer más. Ya, usted tiene que crecer de acuerdo al tamaño de su papá, pero si usted no come bien, usted no va a crecer. Hay personas que tienen familia alta y ellos son pequeñitos, pero cuando estaba chiquito la mamá no lo alimentaba bien, le daba culé con un pedazo de pan y ya. Y el niño Profe, si soy más alto que mi papá. Sí. Aunque no lo crea que eso pasa. Yo conozco un amigo mío que él mide 1,60 m y el papá mide 2 metros. Y él no creció porque cuando él lo estaba criando su mamá, la mamá no lo alimentaba bien. ¿Qué desayunaba él? Un pancito ahí, la mamá le daba culé y en el almuerzo era arroz con culé y todo era culé y eso, y el niño no creció bien. Bien, y como para ese tiempo el culé nada más costaba $1, porque costaba $1 el culé. Así que la gente compraba culé para tomar en todo a cada rato. ¿Ya? Además, Son alimentos que tienen zinc, profe. alimentos que tienen zinc, chuzo, hay bastante alimento con zinc. Demasiado alimento con zinc. Patagones. No, el patacón tiene potasio. El patacón lo que está lleno de potasio. Cuando usted se come un patacón todos los días, ¿qué desayuna, mamá? Patacones. El patacón tiene demasiado potasio. Eso te va a tapar. Correcto. El patacón lo que hace es que evita que tú vayas al baño si lo comes demasiado, porque el potasio evita eso. Alimento con zinc, dice que aquí tenemos la carne de cerdo, el chocolate negro. El chocolate negro, el chocolate que dice dark chocolate, que dice que no tiene nada, no sé qué, ese que usted se come, no el chocolate normal. El chocolate negro sabe amargo, pero bien amargo. Bueno, a mí me gusta, pues, porque ese no tiene mucho azúcar. Entonces, ese chocolate le tiene zinc, lo va a ayudar a crecer. Arroz integral, ¿alguna vez comí arroz integral? Yo sí lo como, sabe bien bueno. ¿Ves? Nada más que está bien caro. Pero usted se come su arroz integral y ve buen zinc. Además que tiene fibra, antioxidante y aminoácidos. Huevo, usted come huevo, así que el huevo tiene zinc, así que ahí lo ayuda. También está el cangrejo, las ostras, la carne de res, que es la carne roja que usted come. Tiene un 70% de zinc, así que sí le sirve. La semilla de calabaza y el maní. Usted coma bastante maní. El maní tiene zinc y el maní es uno de los snacks más saludables que existe. No hay que usted van a comer un chigüí, no, compre su maní. El chigüí le hace daño. Come maní. El maní le hace bien, las nueces le hace bien. La semilla de la sandía, pero usted no se traiga la semilla de la sandía porque se va a morir y le va a crecer una planta ahí adentro. Pero Ya, eso es verdad, te puede crecer una planta en el estómago. crece una planta, oye, si eso lo bota cuando va al baño. Ah, entonces me están pegando mentiras en internet, pues. Usa a los niños chiquitos para que no se coman la No, profe, si se te va por los pulmones, sí puede crecer una y planta. te va por los pulmones, te vas a morir. Si eso ahí, No puede crecer. escucha, te vas a morir. ¿Sabes por qué te vas a morir? Porque eso te va a ocasionar que se te tape uno de los bronquios. Y entonces vas a tener que ir al médico a que te saque esa pepita de sandía porque está allá adentro donde no tiene que estar. Y eso sí puede pasar. No, pero yo vi un caso, un niño que tenía una planta en un pulmón. Porque claro, no la botó. Pero recuerde que eso puede pasar. El alimento puede llegar a los pulmones porque acuérdese que cuando usted come, en la faringe y la laringe hay una cosa que se llama epiglotis, que es que cuando usted come, que la comida baja, ella tapa la parte de la zona de la vía respiratoria para que la comida pase. Por eso que a veces usted se ahoga. Dice, oh, me ahogué, porque la comida se le metió por donde no debía. Por el camino viejo, profe. Así mismo, ese no es el Y las camino. espinas de pescado también se pueden meter por ahí, profe. Usted ahí sí se puede morir porque se ahoga.
Entonces es muy importante que cuando usted coma con calma, porque cuando usted se ahoga es porque está comiendo apurado. Entonces no le da el tiempo a su cuerpo a cerrar esa parte para bajar la comida. Bien, así que cuidado le pasa eso, pues. Debe estar comiendo apurado. Te va a hacer un daño. Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Dice, por falta de zinc provoca enanismo y esterilidad. O sea que no va a poder tener hijos. Coma zinc. Si no se va a quedar estéril. La del yodo es que da bocio y la del hierro da anemia. El hierro da anemia. Acuérdese que la gente anémica es la gente que tiene la hemoglobina baja. Usted su hemoglobina tiene que estar por lo menos en 10 y ya está baja. Su hemoglobina tiene que estar en 14, 13 para allá arriba. Si usted tiene la hemoglobina más abajo, tiene un serio problema, vaya al médico para que le den hierro. A la gente le dan hierro para que suba la hemoglobina. ¿Ya? Si usted tiene la hemoglobina en 4, usted es un muerto viviente, vaya al hospital para que lo agarren y lo pongan ahí y le hagan hasta transfusión de sangre. Porque se está muriendo. Los doctores dicen que lo máximo o lo mínimo que usted puede tener hemoglobina es 8, porque todavía se le puede ayudar para que la suba. Y cuando está en 8, usted está anémico, para que sepa, está débil. Camina 2, da 2 pasos para allá a la tienda y ya está cansado. Y que a cada rato tiene sueño. No, que mamá tengo sueño. No, que quiero dormir. Sueño. Eso es lo que le da anemia. Y no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Dice, algunas propiedades periódicas, algunas características de los elementos se pueden predecir tomando en cuenta la posición que ocupa en la tabla periódica. Esta característica se conoce como propiedades periódicas. Radio atómico y radio iónico. El radio atómico y el radio iónico son propiedades periódicas que indican el tamaño del átomo y de los iones. Subrayo eso. Bien, si le pregunto qué indica el radio atómico y el radio iónico, son los tamaños de los átomos y de los iones. Dice, radio atómico. Los átomos son partículas tan diminutas que es imposible medirlo directamente. No obstante, los químicos han desarrollado técnicas que permiten estimar la distancia que hay entre los núcleos de los dos átomos o dos iones contiguos. Si se supone que el átomo tiene forma esférica, el radio atómico corresponde a la mitad de la distancia que existe entre los núcleos de dos átomos. Así se atrae un sólido metálico como de una molécula covalente. En un mismo grupo o familia, el radio atómico aumenta directamente con su número atómico y su número de niveles. Por ejemplo, el potasio, que es K, y tiene un número atómico de 19, tiene un radio atómico mayor que el del litio, que es 3. Dependiendo del número atómico que tenga el elemento más grande de su radio atómico. Bien, eso es lo que quieren decir ahí. Es decir, que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo. Por otra parte, se observa también que el radio atómico decrece hacia la derecha dentro de un periodo. Bien, esto debido a que al no aumentar el número de niveles, los electrones que se incorporan a la estructura ocupan orbitales energéticamente muy próximos a los anteriores. Debido a mayor fuerza de atracción, se produce una disminución del tamaño de átomos. Si se tiene en cuenta esta variación a lo largo de los periodos de los grupos, los elementos con mayor radio atómico es el francio y el de menor radio atómico es el flúor. Subraye eso. El de mayor radio atómico es el francio y el de menor radio es el flúor. Bien, es importante que sepan eso. Si yo pregunto, dígame los elementos con mayor radio atómico y menor radio atómico, el flúor y el francio. Otra cosa que tengo que decir. Radio iónico. La distancia entre el núcleo y la capa de valencia de un átomo cuando ha ganado o perdido electrónicos se llama radio iónico. Se comporta igual que el radio atómico. El radio catión es menor que el radio atómico. Resulta tanto menor la diferencia cuanto menor sea la carga positiva del ion. Por el contrario, el radio de los aniones es mayor que el radio atómico del átomo neutro. En resumen, se puede decir, va a subrayar esos dos cuadritos. Cuando dos iones tienen la misma carga y pertenecen al elemento del mismo grupo, el radio iónico es mayor, cuanto mayor es el número atómico. Cuando dos iones monoatómicos tienen el mismo número de electrones, el radio iónico menor corresponde al ion cuya carga nuclear es mayor. Por ejemplo, los cationes K1 más Ca1 contienen el mismo número de electrones, 18, y su radio iónico respectivamente mide 1.3 amperios a 0,99 amperios. Bien, vamos a la página 110 para terminar el tema, potencial de ionización en I. Dice, la mínima energía necesaria para remover el electrón más externo de un átomo gaseoso y su estado neutro se denomina potencial o energía de ionización. Subraye eso. Bien, lo de abajo no lo voy a leer porque esa parte es más
explicando el cuadrito verde y eso no me interesa. Afinidad electrónica. La energía absorbida cuando se agrega un electrón de un átomo gaseoso o neutro se denomina afinidad electrónica. Eso también lo subraya. Bien, dice que en los periodos de la afinidad electrónica se acrecienta de izquierda a derecha al aumentar el número atómico y en los grupos los valores no varían notablemente. Sin embargo, disminuye de arriba hacia abajo cuando aumenta el número atómico. Electronegatividad, muy importante, es la fuerza con que un átomo atrae los electrones cuando se forma un enlace químico. Subrayo eso que lo va a necesitar más adelante. Bien. La electronegatividad aumenta hacia la derecha en la tabla periódica, también subrayé eso. Dentro de un mismo grupo disminuye a medida que se incrementa el número atómico. Carácter metálico, de izquierda a derecha, por un periodo de la tabla periódica se produce una transición gradual en el carácter metálico del elemento. Por ejemplo, en el segundo periodo de la tabla periódica se produce un cambio gradual en las propiedades de los elementos. Desde el litio, elementos metálicos, hasta el flúor, cuyas propiedades son típicamente no metálicas. Bien, en el periodo del cuarto, en el cuarto periodo los elementos de potasio y calcio son metales. Sin embargo, los elementos no metálicos no aparecen sino hasta la final del periodo. Bien, vamos a quedar hasta ahí el examen. Todo el tema ese, los átomos y la tabla periódica y la configuración electrónica es lo que viene.